Hola, 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 ¿cómo están? Mónica Marcela Delgado Rodríguez, frenéticamente apasionada en otra serie de El Camino a mi ser original. ¿Cómo están? En este día es el segundo de muchos otros que voy a estar grabando. Esta serie de eventos me hace muy feliz, me gusta compartir mi voz con ustedes, pero antes que nada me gustaría hablar un poquito de mí para que sepan quién está hablando. ¿Quién soy yo y de dónde vengo? Mi nombre es, como ya escucharon, Mónica Marcela Delgado Rodríguez. Mi nombre tiene esta energía mía, muy mía, en la que me siento totalmente identificada con mi nombre, incluso mis dos apellidos. Y les voy a explicar un poquito qué pasa con eso. El nombre de Mónica me representa todo lo que fui cuando creí que esa era yo, era una persona que quería superarse, tener una carrera, tener una familia. Y eso fue lo que hice. Y Mónica luchó mucho por ese camino. Y conseguí mi carrera de derecho, me casé, tuve dos hijos. Mónica realmente tiene un camino muy, yo podría decir, exitoso, con muchas experiencias. Y me siento muy feliz por haber tenido esa parte en mi vida. Marcela, el segundo nombre que tengo, me encanta porque Marcela es un poquito más suave, es la parte de mí que te abraza, es de corazón caliente, que te sonríe, que te contiene, es la parte más, digamos, la que más mujer, ¿no? En la que tengo esta parte de la parte femenina de mi ser que me encanta. Los apellidos, obviamente, bueno, de parte de mi mamá y mi papá, tengo los dos apellidos como solemos tenerlo en México, no en todos los países se tienen dos apellidos, pero yo sí, y muy orgullosa de las dos partes de donde vengo, de mis ancestros, que representan mi ancestrología, mis ancestros. Entonces, este nombre es fuerte, representa también la fuerza de las mujeres, de las abuelas, por las cuales tengo muchas referencias en esta experiencia y es de lo que quiero hablar. Como seres estamos definidos por aquello que nos dicen que somos, por aquello que en donde nacimos, cómo nacimos, lo que nos dicen que se supone que está correcto o incorrecto, y nos vamos definiendo nosotros o vamos creando una definición de lo que nosotros creemos que somos. Pero la realidad es que nosotros ya tenemos una esencia de nuestro propio ser, ya te venimos con una programación que aparte no nada más la reprogramamos en muchos de los casos, sino que la invalidamos cuando trata de salir nuestro ser original. Y de eso quiero hablar en esta serie de eventos o de podcast que estoy compartiendo con ustedes. Pero bueno, ahí les dejo un poquito de mi nombre y espero que ustedes también vayan indagando qué energía tiene su nombre, de dónde vienen sus apellidos, cuál es el origen de sus ancestros, cuáles son las muletillas que han cargado sus ancestros, sus abuelas y sus abuelos, los problemas, los traumas, las cosas que repetimos en vidas ancestrales ahora, en esta vida, que seguimos repitiendo como descendientes de esas generaciones y que es importante reconocer que la mayoría de esas solo son contratos porque yo nací pues en ese camino con estos ancestros, comparto esas células, ese ADN, y qué es lo que realmente me representa a mí, que ya no representa a sus ancestros. Es qué patrón me toca a mí cortar para que mis hijos ya no sigan con ese patrón. Es muy reconfortante reconocer que formamos parte de algo, pero no somos precisamente eso. Simplemente es de donde venimos, son nuestros orígenes y no representar realmente lo que somos originalmente. Pero bueno, ¿dónde nací? En San Luis Potosí, en México, pero me la pasé viajando por
estados ahí del centro de la República Mexicana y amo mi país, me ata a muchas cosas muy bellas. Ese es un lugar hermoso que invito a que todo mundo conozca. Tenemos toda clase de climas, toda clase de ecosistemas, los mares pues todos los ecosistemas en general son muy bellos y son diferentes, tenemos diferentes colores, sabores, incluso la comida mexicana es deliciosa y las personas en general en las diferentes zonas de México son muy distintas. Podemos ver las diferencias entre el norte, el centro y el sur. Es fascinante mi país, me encanta. No vivo ya en México y tengo más de 15 años fuera de México viviendo en Estados Unidos, pero sigo amando mi país como el primer día en que recuerdo. Bueno, la mayoría de mi familia se encuentra en México, o casi toda mi familia. Sin embargo, por motivos de trabajo de mi padre, nosotros nos mudamos de esa ciudad, de San Luis Potosí, nos fuimos a la ciudad de Aguascalientes, donde viví casi toda mi vida. También puedo considerar a Guanajuato y a Querétaro como otros lugares que me dieron una linda bienvenida por varios años y donde todavía se encuentran algunos amigos que estimo mucho y todavía estamos en contacto. Años después, debido a cambios en el trabajo de mi esposo, nos mudamos a Florida, Estados Unidos, y lugar que me ha servido como aislamiento y cuna de mi reconexión y descubrimiento, que antes llamaba despertar de la conciencia por muchos años, pero con el paso del tiempo he llegado a la realización de que no había despertado del todo, como le llamaba yo, despertar de la conciencia. ¿Qué es eso? Voy a hablar en estos episodios del despertar de la conciencia, qué se considera y cuál es mi punto de vista al respecto y qué era lo que realmente me estaba sucediendo, ¿no? ¿Qué experimentaba en mi cuerpo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Y qué pasó con mi alma? Mis experiencias de vida al respecto. Y bueno, como otra experiencia de vida ahora, me da mucho gusto compartir la noticia de que mi libro está casi terminado, está por salir al mundo, como le he dicho. Este proyecto lo he dejado en cajones de la procrastinación por muchos años, pero gracias a mi coach de escritura, que va a salir por aquí en algún episodio, me ha impulsado mucho a escribir y estoy muy contenta de finalmente llegar al punto final de este proyecto después de tantos años. Esto se ha convertido en algo que me ha motivado a retomar mi rumbo hasta su culminación y eso es muy, muy, muy emocionante. Me da mucho agrado y mucha satisfacción. Y bueno, quiero decirles que el proceso para retomar esta idea de escribir un libro, que fue en este caso en el 2012, en donde iniciaba o estaba pues en su época más emocionante, digámoslo así, de mi despertar de la conciencia, donde me convertí en coach de registros akáshicos. Aparte, leía los registros y era mentora de Latinoamérica para los registros akáshicos. Abrí una página en Facebook en ese tiempo, todavía existe, pero ha cambiado su nombre. En ese tiempo era Registros Akáshicos Sana y Brilla. Y, y bueno, me encantaba compartir mis experiencias, la conexión que tenía y todas esas personas que en ese momento se reconectaban conmigo. Era muy emocionante tener todas esas vivencias de todas partes del mundo, gente de Chile, de España, de Italia, de Argentina, muchísima gente de México. Realmente me conectaba con todos ellos, ¿no? Y creo que bueno, todavía no creo, todavía tengo bastantes conexiones que se volvieron amistades a lo largo del tiempo de experiencias y de que conectábamos y expresábamos nuestras vivencias. Bueno, después de que finalmente ahora en el 2022, a principios del 2022 y ahora en el 2023 se ha hecho realidad ya de una manera súper fluida y muy divertida la culminación de esta escritura que me ha ayudado a expresar y a poner en un papel lo que muchas veces guardé en mí. Y voy a dejarlo ahí en mí, entre comillas, porque voy a hablar en alguno de estos episodios de lo que consideramos que somos nosotros. ¿Qué somos? Un cuerpo, un alma, un espíritu, energía, somos mente, somos solo pensamiento, ¿qué somos? Y entonces, ¿en qué parte de toda esta magia que se llama cuerpo guardaba yo eso que yo creía ser?
Se los dejo ahí punto y aparte y vamos a hablar en otro episodio sobre eso. Me encanta ese tema y es uno de los más importantes que me ha ayudado a encontrar a mi ser original. Y quiero invitarlos a todos a que realmente busquen a su yo original. Y bueno, siguiendo con el tema, el proyecto de escritura del 2012, ¿por qué lo abandoné? Lo abandoné porque sentí que me hacía falta experimentar más. Cuando empecé a escribir sobre mis experiencias con los fantasmas, con los espíritus, con la espiritualidad, con lo que se creía que era el despertar de la conciencia, o yo creía que era el despertar de la conciencia, cuando escuchaba que hablaban de la luz y de la oscuridad, cuando hablaban de los guías espirituales, cuando hablaban de los ángeles, no sé, toda clase de temas que para mí eran nuevos, entre comillas, pero que realmente algo me hacía sentir que me faltaba algo, a pesar de que estudiaba y estudiaba y buscaba una técnica y buscaba otra y buscaba un terapeuta y buscaba una clase y estudié, aprendí la lectura de los registros akáshicos, enseñaba los registros akáshicos, daba lecturas de registros akáshicos y cada una de esas experiencias me iba llenando de más experiencias, pero lo que me pasaba y que con el paso del tiempo me fui dando cuenta es que me conectaba con esa parte espiritual, con esa parte etérica, que es muy emocionante porque no se ve, se siente, se puede experimentar, pero no estaba nada aterrizada. Toda la forma en que experimenté todo eso era en el momento en que me conectaba con esa información y luego me desconectaba de mi cuerpo físico. Y después explicaré a qué me refiero con esto. Pero bueno, ahora he retomado este proyecto y es que al verlo casi terminado me he dado cuenta realmente de lo importante que fue esperar hasta este momento, debido a que tal y como el proceso de escritura de este libro ha sido mi vida, ¿no? Por eso es tan significativo para mí, porque ha tenido tantas altas y bajas, no como ponemos ahí en nuestras páginas, ¿no? De social media y el público, lo que ve la gente. Yo la mayoría, yo soy muy clara muestro mucho la forma en cómo me siento. Si no, algo no me gusta, me lo ven en los ojos, ¿no? O en la mirada, o en qué mi expresión lo dice, o incluso mis palabras, cuando realmente algo no me agrada y mi punto de vista al respecto es muy rígido, no sé, puedo ser muy suave, puedo ser muy rígida, en las dos. Soy una capricorniana, nací en enero y me encanta mi mes, este es el mes, mi mes, y me define mucho con ese empoderamiento que a veces capricornianos tenemos. Pero bueno, hablando de lo que les estaba diciendo de la escritura y de mi proyecto, finalmente me doy cuenta que no estaba nada aterrizada y que necesitaba materializar todas mis experiencias. ¿Y a qué me refiero con eso? Me di cuenta que en mi mundo espiritual estaban resueltas muchas cosas, pero en mi mundo material no estaban resueltas. Entonces, ¿cómo iba a transitar entre lo que yo consideraba que debía de ser o que sentía que era lo que yo era y lo que estaba mostrando hacia el exterior? No coincidían estas dos áreas de mi vida y necesitaba investigar qué era lo que tenía que alinear para que finalmente lo espiritual y lo material se alinearan. Entonces, fue un largo camino de casi 15, 16 años en los que, bueno, de hecho, en teoría, desde el 2012 al 2022 son 10 años, en los que en estos 10 años he descubierto realmente cuál era el eslabón perdido, por así decir, qué era lo que me hacía sentir una cosa y experimentar otra, o vivir una y estar en otra. Sabía lo que era abundancia, pero realmente en mi vida no sentía la abundancia. Sentía lo que era amor, pero en mis relaciones de pareja era un desastre. Entonces, tuve que ir haciendo una excavación en todas y cada una de las áreas de mi vida para realmente ver qué era lo que estaba pasando conmigo, qué pasaba en mis emociones, qué pasaba con mis apegos, qué pasaba con mis traumas, qué pasaba
realmente con toda mi vida y con mi pasado que me definía, que ya no me podía definir en este presente en un país totalmente diferente, con un lenguaje diferente, con culturas diferentes, lejos de mi familia, de mis amistades más cercanas. Entonces, en ese instante, en ese transitar de esos 10 años, me sentí muy aislada. Me sentía muy sola, pero no sola simplemente de gente, porque siempre de alguna manera estaba rodeada de personas. No era el rodearme de simplemente personas, sino que me sentía muy lejos de lo que yo creía ser o que eran mis raíces. Y eso a veces me daba mucha, pues voy a decirlo, depresión y desilusión y a hacerme muchos cuestionamientos de qué estoy haciendo acá tan lejos, siendo que toda mi gente y todo lo que yo creí ser estaba tan lejos de mí. Se sentía un vacío muy grande que no entendía por qué había elegido yo ese camino. Pero lo que me ataba acá y por qué no me regresaba era que, pues, desde que me mudé acá, me mudé con una niña de 5 años, mi hija, y acá también 5 años después nació mi hijo, y ellos empezaban una vida en un mundo diferente al que yo crecí. Y para ellos era su raíz y esto era lo que de donde ellos pertenecían, y su papá también. No podía agarrar y regresarme a mi país cuando ya ellos empezaban a generar una vida en un país nuevo, en un lugar en donde yo veía, sí, hay mucho progreso, hay mucha información, hay mucha abundancia, pero también estaba muy alejado de lo que yo creía ser. Entonces, había ahí un poquito de desconexión que al paso del tiempo entendí perfectamente porque tuve ese lapso, porque este aislamiento me ayudó a reconocer a reconocerme a mí como ser. El hecho de separarme de mis raíces, de quien yo creía ser, me ha hecho identificar quién realmente yo era. Porque cuando estamos muy cerca de nuestras raíces y de lo que nos envuelve como creencias, es más difícil poderse separar de ellas para entender quién es uno. Es como somos la oveja negra del grupo blanco, ¿no? O la oveja blanca del grupo negro, como lo quieran llamar. Pero estamos a final de cuentas en el grupo de ovejas y todas vamos a caminar por el mismo lado, si hay comida ahí, vamos a ir por el agua si está acá y vamos a chismear por aquí, Entonces todo lo que se le llama la conciencia colectiva nos va a guiar para seguir o como abejitas, ¿no? Seguir a ese grupo al que creemos pertenecer. Y es más difícil separarse un poco y decir, bueno, sí pertenezco o pertenecía en ese grupo, estuve ahí, pero ¿quién realmente soy yo? Eso es un poquito más complicado, se puede, claro que se puede, pero bueno, como ser yo elegí alejarme completamente de todos mis orígenes, de mis raíces, para entenderme, para reconocerme, para reencontrarme. Y en ese lapso, yo, como muchos otros, soy parte también de una generación, o descubrí ser parte de una generación de seres que hemos emprendido una jornada para romper estigmas, como muchos otros jóvenes, y este es uno de los temas, por eso se llama mi libro, el tema de mi libro, Los niños de la nueva era, el título de mi libro, es que habla, aparte de ese libro, habla de estas generaciones, que no solamente hablo de niños, utilizo la palabra niños porque somos como niños, aunque ya muchos de esos niños ya son abuelos, pero generacionalmente somos los primeros que iniciamos con ese impulso de romper estigmas. Vengo a cambiar estructuras que por miles y miles de años se han establecido como lo que es lo correcto, aunque ya no son funcionales, aunque ya no nos sirven de nada, son láseres, son bloqueos para estas nuevas generaciones. Sin embargo, por eso venimos nosotros, venimos a experimentar procesos antes que otras personas para nosotros entender y explicarles a las nuevas generaciones
¿cuál es el camino más sencillo? ¿Cuál es el más rápido? Y cómo es la forma en que pueden ayudar a que todos estos estigmas se rompan, todas estas estructuras de la sociedad que se han generado culturalmente, de generacionalmente, dependiendo de la zona, se van rompiendo, ¿no? Bueno, parte de esto también, el objetivo al escribir este libro, es también que pueda servir como guía a otra persona o hijos o padres de familia que en estos momentos se encuentren con confusión de cómo guiar a sus hijos, cómo guiarse a sí mismos en esta nueva sociedad, en estas nuevas generaciones, con estos cambios tan acelerados que tenemos como sociedad y que todo este desconocimiento genera miedos, genera ansiedades, generan sentirse desconcertados sobre qué es lo que hacen o no hacen. ¿Qué pasa? Que se aíslan o se generan enfermedades que no se entienden o no entienden sus emociones o condiciones físicas o psicológicas o fisiológicas, o quizás se sienten simplemente desconectados o un poco perdidos de sus propios propósitos o realmente no saben cuál es su propósito y que están buscando respuestas y que no han podido descifrar, tan y como muchos de nosotros buscamos cuando tenemos realmente el deseo de tener más paz, más calma, entender nuestro camino, disfrutar los pasos en esta tierra sin sufrirle tanto, ¿no? Y bueno, ojalá que estas palabras les ayuden a entender lo que les pasa a ellos o a algún ser querido o hijo de un amigo o no sé, este es el objetivo de este libro, ¿no? Que sirva como guía y apoyo, sea quizá una puerta para empezar a indagar más sobre sus propios seres originales. Bueno, pues gracias por escuchar. Seguimos con las secciones, con las diferentes secciones que estos audios y esta experiencia nos da en el camino a mi ser original. Habla Mónica Marcela Delgado Rodríguez, frenéticamente apasionada, solo para recordarles que le den a la campanita, que le pongan like y lo que necesiten hacer, compartirlo para llegar hasta los espacios más recónditos del mundo donde hay seres que necesitan encontrar a su ser original. Los encuentro entonces y seguimos con esta serie de audios. Recuerden darle a la campanita, like y seguimos. Y bueno, gracias a varios seres que se han atravesado en mi camino, he recordado la razón por la cual vine a esta tierra. Me ha costado mucho, como todo, ¿no? Hay gente que nace y dice, oh, yo sé qué es lo que voy a hacer en mi vida y siguen ese camino y su camino es muy recto, muy sencillo. Bueno, el mío tuvo bastantes vueltas, tuvo bastantes recovecos, muchas experiencias muy agradables y también desagradables, pero todo fue parte del aprendizaje y gracias a eso estoy muy agradecida por cualquier experiencia que he tenido en mi vida, todas, incluyendo las malas, todas, todas. Y en ese camino he descubierto poco a poco cuál fue realmente el objetivo por el que vine a esta tierra y eso obviamente te causa una satisfacción, una tranquilidad, una emoción, no sé cómo le quieran llamar, pero ha sido muy agradable poder llegar a ese punto y ahora pues poderlo compartir los pasos por los que pase para llegar a esto. Mucha gente quiere llegar a entender cuál es su propósito y es padrísimo entenderlo, sentirse pues satisfecho, pleno en eso, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa más? Este libro también es para ayudar a recordar que estamos despertando de un gran sueño por el que hemos estado pasando como humanidad por miles de años. El sol central, que le llamo, ya hablaré del sol central, se ha movido de lugar. No es nuestro sol, sino el sol central universal, del sol de los soles, ha cambiado de lugar y nuestro universo tiene una luz diferente. Tenemos mm, lapsos magnéticos, electromagnéticos que van cambiando, nuestra Tierra está cambiando y como humanidad estamos sintiendo esos cambios, esas ondas electromagnéticas que no existían hace unos
años y ahorita nosotros los estamos percibiendo con más y con más intensidad, lo que hace que nuestros cuerpos cambien, lo que hace es que nos tengamos la necesidad de investigar qué es lo que nuestro cuerpo tiene que cambiar. Como cualquier ciclo evolutivo, necesitamos evolucionar como seres, como cualquier raza, en este caso nuestra raza humana está y sigue evolucionando. Por todos los cambios que pasan, tenemos que cambiar. No podemos quedarnos en el ayer en el que el ser humano era. Nuestros cuerpos físicos se están modificando y tenemos que aceptarlo y entender cuál es ese ciclo por el que estamos pasando. Y bueno, ¿qué pasa? Que cuando estamos cambiando de estructura, yo le llamo a ese a regresar a quien realmente somos, no lo que nos han dicho que somos. Y bueno, para despertar o para entender lo que nos está pasando como humanidad, debemos entender que hay seres que ya han pasado por ciertos procesos y que están despiertos y que entienden qué está sucediendo. Y por el contrario, también aquellos que están totalmente dormidos, no les interesa saber de nada de que espiritual, energía, universo, whatever. Dicen, no quiero saber de nada, no me digas, no me interesa, no lo creo nada. De todo hay. Y por eso estamos aquí en la Tierra, porque tiene que haber de todo. Tiene que haber el que está despierto y el que no, el que tiene la conciencia y el que no, el que quiere ver la luz y el que no. No importa. Eso es balance. Y es importante que entendemos que estamos en la tierra, en un mundo material, en donde para materializar las cosas deben encontrarse las dos áreas, la positiva y la negativa, la luz y la oscuridad. No puede haber luz si no hay oscuridad, no hay oscuridad si no hay luz. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos entendemos nuestra propia evolución? Pues entendemos conceptos tan sencillos como ese. ¿Qué más? Para despertar debemos entender, bueno, que ya tienen esos seres que existen, tienen esa conciencia abierta. ¿Y qué pasa con eso? A ellos les es difícil adaptarse a las normas preestablecidas. Es decir, ¿qué venimos a hacer? Las generaciones de seres que quieren romper estigmas y quieren romper estructuras. Venimos precisamente a establecer las nuevas, pero para poder establecer las nuevas hay que romper las viejas, si no, ¿cómo vamos a empezar a establecer las nuevas? ¿Correcto? Y eso se llama crisis en donde hay un cambio, una transformación. Y en esa transformación son las más complicadas porque donde están las resistencias, los rechazos, los traumas, etcétera. Bueno, y la finalidad de todos estos seres que ya vienen con ese chip cambiado, que ya vienen como despiertos, que vienen con un ser original distinto, transformado, es la de vivir y experimentar y servir de guías para el resto de los que vienen detrás de ellos, o servir de lucecitas para que los demás los sigan y puedan entender cuál es el camino. Hay quienes vienen de guías, hay quienes vienen a formar parte de grupos muy grandes en los que ya, bueno, que ya están estableciendo estructuras nuevas, ¿no? Bueno, cuando hablo de un despertar a una nueva era, el despertar a las nuevas formas que se están estableciendo tras las oscuras creencias de miles y miles de años. En mi libro hablo mucho de esta nueva era, que es a eso que comento. Hablo de establecer, hemos estado como en una oscuridad por miles y miles de años, con estigmas, con estructuras viejas y venimos a esta nueva era, esta nueva estructura con nuevas formas de pensar, con nuevas formas de vivir y convivir con los demás. A grandes rasgos, en este libro relato algunos temas que a lo largo también de mi vida consideré problemas y que es normal como ser humano. Cuando tenemos en nuestra experiencia de vida como ser humano situaciones que nos parecen difíciles, en las que emocionalmente tenemos algún cambio, que físicamente no entendemos y en eso una enfermedad que creemos es muy mala, es muy incómoda, una situación financiera difícil, una muerte de alguien, una pérdida. Son situaciones que son como humanos difíciles de transitar y entender esos procesos
y procesarlos emocional, mental, fisiológicamente, es parte de las experiencias que como humanos venimos a tener. Y eso, bueno, para mí fue entender esos procesos y darles un nombre y ponerlos como experiencias ha sido una de las mejores mm, experiencias que he tenido, pero a despertar, a entender, a tener más claridad de cómo iba caminando en mi vida, ¿no? Y bueno, entre esos temas a los que hablo de las etiquetas que como seres nos ponemos. Hablo de los apegos que podemos tener a los seres, a las cosas materiales, a qué tan difícil a veces es tener un apego en nuestra vida, que se puede volver una adicción, qué tan difícil es quitarse los estigmas o los lazos de familiares o de las etiquetas que nos ponemos nosotros o nos pone la sociedad o nuestros familiares y no la creemos que somos eso. Tantas cosas que vienen de ahí en este libro pues tengo la gran dicha de expresarlo y de poner la forma en cómo yo he lidiado con eso. Otro tema que manejo en este libro es la alimentación como un medio de desconexión con la realidad. Es algo que ha tenido un gran papel en mis cambios, por lo que he decidido exponer algo de eso también. Entre más comemos alimentos que han pasado por procesos largos de preparación, menos podremos percibir lo que existe más allá de nuestras fronteras. Pues eso ha sido todo en esta sección. Les agradezco por su atención y donde quiera que te encuentres, te mando un abrazo grande y te invito a que le des un like, que le des a la campanita para que recuerdes y te dé tu notificación de que he puesto otro episodio. Voy a seguir hablando de este libro, del lanzamiento de este libro y de muchos temas que me fascinan, que me apasionan y que espero que a ti te gusten, que te apasionen y que te sirvan de guía en tu vida o que te sirvan de motivación para crear cosas nuevas. Y me emociona demasiado, tanto que yo siento que sabes y lo sientes, estás motivado igual que yo. Lo sé, lo siento. Y bueno, les mando un abrazo grande, Mónica Marcela Delgado Rodríguez, frenéticamente apasionada en esta sección. Espero les guste. Bye.